Aprender, luchar y amar, y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Saludo cordial, Magisterio Antioqueño, colombiano, comunidad educativa en general. Un placer acompañarlos nuevamente en una emisión más de Despertar Educativo. Hoy originando nuestro programa desde uno de los sitios más emblemáticos e históricos en materia de educación en el departamento. Nos encontramos en la Plazuela San Ignacio. ¿Por qué es emblemático en materia de educación? Porque precisamente se encuentra el edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia, el edificio fundacional del Alma Mater de Antioquia. Aquí se encuentra el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Desde este referente damos inicio a Despertar Educativo. Bienvenidos. Presidenta de Adida orienta al magisterio sobre inscripción, pago y participación en el proceso de ascenso y reubicación docente 2025, aclarando dudas frecuentes de los maestros del decreto 1278. Secretaría de Asuntos Laborales, Reclamos y Derechos Humanos explica las diferencias entre los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002, destacando aspectos relacionados con la evaluación de desempeño docente y el periodo de prueba. En el marco de los 350 años de Medellín, periodista Reinaldo Espitaleta conversó con Despertar Educativo sobre la educación pública y su transformación en Medellín y Antioquia. Una mirada hacia las licencias laborales en Colombia, qué son, cómo se clasifican y cuál es su importancia en el marco de la legislación laboral vigente. Preste atención. En esta emisión hablaremos sobre la ciberseguridad, cómo proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en un mundo cada vez más digital. En esta plazuela también se encuentra la escultura de Francisco de Paula Santander, un político y militar que también fue conocido como el hombre de las leyes y tuvo gran influencia en la educación del país. A continuación vamos a conocer el informe de la presidenta de la organización sindical, Lidia Yasmín Morales Cuervo. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. Magisterio, en la mañana de hoy me voy a referir a las preguntas que más realizan los docentes del 1278 que están preparándose para la inscripción del concurso de ascenso y reubicación 2025, con relación a la preinscripción, inscripción y pago de derechos de inscripción. Primero, ¿qué hacer si no les llega el correo de registro? En ese caso deben verificar en la bandeja de spam o en la bandeja de notificaciones y revisar que tenga espacio en el correo electrónico para permitir el ingreso de nuevos correos electrónicos. Agotadas estas opciones, puede ingresar por la opción de PQRS y solicitar ayuda con el proceso de recuperación de la misma. 2. ¿Qué hacer si me equivoqué en el registro de los nombres y apellidos? Debe hacer la solicitud vía PQRS, seleccionando la opción Actualización de datos personales y adjuntando imagen legible de su documento de identidad. 3. El formulario solo permite diligenciar el correo electrónico en mayúsculas y el mío está en minúsculas. El formulario en el campo correo electrónico está diseñado para recibir solo mayúsculas, dado que la sintaxis para este tipo de datos no difiere si están escritas o mayúsculas o minúsculas. Dado lo anterior, usted como usuario puede escribir una dirección en letra mayúscula y no afectará que el sistema le haga entrega de su correo electrónico. Cuarto, ¿cómo puede determinar cuántos movimientos he tenido para poder diligenciar el formulario? El ítem movimientos en el escalafón se define en la plataforma como el número de procesos evaluativos bajo los cuales ha ascendido o se ha reubicado salarialmente. Quinto,
¿Cuál es el soporte válido para demostrar que tiene una discapacidad? De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1197 del 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, la persona que reporte en el proceso de inscripción ser una persona con discapacidad, se recomienda que presente previo a la presentación de la prueba la certificación de discapacidad y o el registro de localización y caracterización. En caso de no contar con ninguno de los anteriores, la persona podrá presentar certificado médico de la discapacidad emitido por la IPS o la EPS. 6. ¿Cómo puedo recuperar mi número de registro o contraseña? Para la recuperación de su número de registro o contraseña, ingrese al portal poderevaluar.org.co, pulse en el clic en el botón ingresar, seguidamente pulse clic en la opción mi cuenta. Allí pulse clic en olvidado contraseña o número de registro. Seleccione su tipo de documento, digite su número de documento, pulse clic en el botón recuperar contraseña y número de registro. Después de esto recibirá un correo en el que se le informará su número de registro y podrá pulsar clic en el enlace para recuperar la contraseña. Recuerde ingresar y cambiar por una nueva que sea fácil de recordar. Tenga en cuenta que al momento de recuperar su contraseña debe estar atento a su correo toda vez el enlace de recuperación tiene un tiempo de expiración. 7. Un educador o educadora que se encuentre en periodo de prueba o separado temporalmente del servicio puede participar del proceso de evaluación para ascenso de grado o reubicación del nivel salarial. Compañeros, en los términos del literal B del artículo 50 del decreto 1278 del 2002, explica que en este caso no están en servicio activo, por ende, no puede participar. 8. Un educador o educadora que se encuentre en comisión de estudios puede participar en el proceso de evaluación para ascenso de grado o reubicación de nivel salarial. Estos compañeros no pueden participar en el proceso, dado que esta es una de las situaciones de separación temporal del servicio o de las funciones de un educador. 9. Un educador que no se encuentra ejerciendo su cargo o sus funciones por encontrarse amenazado o desplazado puede participar en el proceso. El educador o educadora que se encuentre dentro del trámite legal de traslados por situación de amenaza o desplazamiento sí puede participar en el proceso de ascenso de grado, de reubicación o nivelación salarial. 10. Un educador o educadora que no se encuentra ejerciendo su cargo o sus funciones por restricciones o recomendaciones de salud puede participar en el proceso. Sí puede. Estas situaciones no limitan su derecho de participar en el proceso. 11. Un educador que se encuentre investigado por presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales u otros delitos puede participar en el proceso de ascenso de grado o reubicación del nivel salarial, siempre y cuando no cuente con una medida de aseguramiento o una medida de suspensión, un fallo o acto ejecutorio dictado por autoridades competentes que impliquen su separación del servicio activo. Es un docente que continúa en servicio activo. Por ende, goza de todos los derechos propios del cargo de carrera y ello, por supuesto, implica que sí puede presentarse al proceso de ascenso y reubicación. Como organización sindical, continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. Continuamos en Despertar Educativo y a esta hora vamos a conversar con Reinaldo Espitaleta, periodista, escritor, maestro, amigo de Adida, de la Biblioteca Concertada Adida Confenalco. Reinaldo, bienvenido a este espacio. No, encantado de estar otra vez pues, en este espacio del magisterio. Me encanta pues, poder conversar en torno, me imagino que es al tema educativo. Hoy lo sacamos de la biblioteca y lo traemos para acá, para las instalaciones de la Universidad de Antioquia, del Paraninfo, precisamente para que hablemos de educación. 2 de noviembre, Medellín cumplió 350 años. Conversemos un poco de la historia, pero en materia educativa. Precisamente estamos en este lugar, en lo que conocemos el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Sí. ¿Qué significa este espacio para la educación en Antioquia? Sí, hay un hito que es bueno mencionarlo, y es ya de los tiempos de la colonia, de la ya parte muy alta de la colonia, y tiene que ver con Moni Velarde, que digamos ese señor español, un oidor,
se preocupó mucho también por calificar mano de obra aquí en Medellín y entonces hizo escuelas de artes y oficios. Yo creo que ahí está como una especie de raíz de lo que viene después con comunidades religiosas como las que se establecen en esta zona donde estamos, los franciscanos y Fray Rafael de la Serna y el colegio pues que ellos tenían. Pero yo creo que ya hay que hablar de una educación distinta a la de los religiosos y a la y la colonial. Y hay una ruptura, y es con Santander, ¿cierto? 1826 más o menos, cuando aquí se declara entonces esta parte del colegio franciscano como el colegio mayor de Antioquia, que es el origen de la Universidad de Antioquia, que el origen está por supuesto en los franciscanos, pero eso tiene una evolución y aquí en este sitio, en este claustro, pues va a estar por muchos años el Colegio Mayor, la Universidad de Antioquia, va a haber como varias cosas, la Escuela de Artes y Oficios, pero todo el claustro dedicado a la educación y la cultura. Bueno, usted menciona o da a entender que la educación en sus inicios estuvo muy ligado a la religión y por eso hay instituciones que se llaman monseñor, presbítero, ¿cierto? Claro. ¿Cómo ha evolucionado esa educación hoy en día? ¿Sigue siendo muy religiosa o ya ha cambiado y ha tenido otras connotaciones? No, digamos, hay libertades también para que haya colegios religiosos, privados, pero volvamos a Santander. Santander precisamente fue el que tuvo una visión laica de la educación, de separar lo religioso de otro tipo de educación, la educación científica, las matemáticas, un poco de asuntos que cambiaron desde esa época y sobre todo en el siglo XX toman unas nuevas rutas, aparecen la educación pública. Entonces lo de la educación pública sí me parece muy importante porque es una educación que se va deslindando de aquello que se llamó el concordato. ¿Qué era el concordato? Acordémonos que Rafael Núñez, la regeneración, la hegemonía conservadora, y en 1887 se suscribió entre el Estado y la Iglesia esa alianza, y la Iglesia se encargaba de la educación. Entonces era una educación religiosa, una educación, como decimos, confesional, y fue opacando a la educación pública. Y por eso hubo tantas, digamos, luchas y presencias de reivindicaciones para que la educación no fuera solo religiosa, sino científica para mucha gente. Ya vamos a hablar de ese tema de la educación pública, Reinaldo, pero antes quiero que usted nos cuente, para usted, cuáles han sido esos referentes en materia de instituciones educativas, de planteles educativos en la historia de Antioquia. Bueno, entonces ya estamos hablando de Moni Velarde, de Santander, pero después llega Pedro Justo Berrío. Yo creo que hay que tener en cuenta también, cuando ya eso era el Estado soberano de Antioquia, pues en la Constitución federalista de los Estados Unidos de Colombia, Pedro Justo Berrío hizo muchas cosas por la educación, por las escuelas de artes y oficios, por calificar precisamente esa mano de obra que necesitaba la ciudad en ese momento, y además por establecer el asunto ya muy programático de la Universidad de Antioquia, Entonces ese es como un hito en la educación del siglo XIX con Pedro Justo Berrío. Después vienen otras comunidades religiosas, pero creo que es la Universidad de Antioquia la que lleva como el faro de la educación, de lo que se llama la educación pública, lo que se va a llamar la educación pública, que tienen que ver con eso, con el magisterio, con esa vocación de los normalistas. Ojo con eso, que es muy importante, los normalistas. Y esa es una educación, digámoslo, de carácter público, donde el Estado ya interviene en los pénsumes y en la programación. Bueno, ¿cuál es su mensaje para seguir defendiendo precisamente la educación pública desde lo científico, desde la resistencia y desde las instituciones educativas? No, eso es que hay que defenderla, porque es que eso es una conquista de la historia, es una conquista de las luchas de los trabajadores, las luchas populares. Entonces hemos llegado pues a establecer que la educación pública tiene metodologías que son científicas, que son de laboratorio, que son comprobables algunas de sus tesis, que está hecha también para promover el debate, no solo la uniformidad, sino la diversidad. Entonces hay que defender eso de la educación pública por encima de muchas cosas. Es una consigna que sigue siendo válida desde los tiempos de la independencia hasta hoy. Bueno, Reinaldo, muchas gracias por estar en Despertar Educativo. Siempre muy complacido de verlo, escucharlo y de llevar siempre un mensaje para toda la familia de Adida. Con mucho gusto, encantado.
Bueno, y luego de hablar de educación, de la historia precisamente de Medellín, vamos a hablar de ciberseguridad, porque precisamente las redes sociales, los juegos digitales y diferentes plataformas que se encuentran en Internet cada vez están teniendo más auge, y como tienen más auge, cada vez tienen más riesgos. Conversamos con un experto que nos cuenta a continuación cuáles son esos mecanismos de defensa que hay que tener. En un mundo cada vez más conectado, los derechos humanos también se trasladan al plano digital. Navegar, publicar, jugar o comunicarse por redes no solo implica acceso a la información, sino también nuevos escenarios de riesgo. Entre los derechos más vulnerados están el derecho a la intimidad, el buen nombre y la dignidad, especialmente cuando se comparten datos personales o imágenes sin consentimiento. El derecho a la intimidad es el derecho que estadísticamente se reporta como más vulnerado, toda vez que a través de ejercicios de el conocido phishing o el acceso a datos sensibles, pues entonces generan unos elementos y unas dimensiones como lo es la suplantación, el tema de transacciones no autorizadas y pues digamos también afecta no solo pues el buen nombre, sino también la dignidad de las personas. Casos como la suplantación de identidad, el acceso no autorizado a cuentas y las transacciones fraudulentas se han vuelto cada vez más comunes. Según cifras de la Policía Nacional de Colombia, las grandes ciudades son las que más casos reportan. A través de la suplantación y también, digamos, a través de la vulneración de datos financieros y datos sensibles, en las ciudades capitales se presenta mayoritariamente, destacando a Bogotá con el 29%, Cali con un 7.1% y Medellín y el área metropolitana con un 5.2%. Esto es a partir de la estadística que nos muestra la Policía Nacional de Colombia con corte del año 2024. Pero el riesgo no solo afecta a los adultos. En el entorno escolar, niños, niñas y adolescentes se enfrentan a nuevas formas de vulneración. A través de redes sociales como TikTok o plataformas de videojuegos, algunos actores malintencionados buscan ganarse la confianza de los menores para fines ilícitos, desde el acoso hasta el reclutamiento y la extorsión. La tecnología no la podemos ver como un enemigo, antes al contrario, pues nos facilita más la vida, pero también justamente nos permite, a través de unas herramientas muy específicas, generar ese autocuidado y esa protección a los niños. Entonces, tampoco se trata pues de satanizar o llegar a prohibir pues, el acceso a las redes sociales, pero sí, justamente desde la confianza y la pedagogía, poder generar unos lineamientos y unos acuerdos y unas reglas comunes. Nosotros como padres de familia con nuestros niños y también nosotros como docentes, generar pues, esos acuerdos en clase, y que inclusive pues nos pueden servir más acercándonos a un carácter preventivo y que justamente pues digamos a través del desconocimiento o la ignorancia pues no vayan a caer más fácil ante pues digamos quienes generan las vulneraciones. Por eso los expertos hacen un llamado urgente a fortalecer la prevención y la educación digital. Entre las recomendaciones más importantes están activar la verificación en 2 pasos en redes sociales y correos electrónicos, no abrir enlaces sospechosos ni responder mensajes con errores ortográficos o de procedencia dudosa, establecer acuerdos de uso de redes entre docentes, estudiantes y familias, evitar también publicar rostros o datos personales de menores en espacios digitales abiertos. El reto está en formar una ciudadanía digital consciente que disfrute de los beneficios de la tecnología sin poner en riesgo su seguridad ni sus derechos. En Colombia los trabajadores y por supuesto los maestros cuentan con un derecho laboral que se llaman las licencias. Despertar Educativo conversó con el abogado de la Comisión Jurídica de ADIDA, Santiago Campo, para que nos explicara cuáles son los periodos de tiempo otorgados, las licencias más comunes y algunas generalidades que debe tener en cuenta el magisterio antioqueño. Las licencias laborales en Colombia son entendidas como aquellas autorizaciones que concede un empleador al trabajador para que este último pueda ausentarse temporalmente de sus funciones, dadas diversas circunstancias contempladas en la ley. En Colombia existen varios tipos. Entre las más comunes se encuentran las licencias por maternidad, paternidad y luto, las cuales buscan el bienestar de los empleados. La licencia de maternidad es aquella otorgada a la mujer y puede darse antes o después del parto. Durante el tiempo de la licencia se percibe una remuneración del 100% de su salario.
La licencia de maternidad se otorga a la madre que en el momento de tener a su niño o niña, esto obviamente en razón del cuidado del mismo, del menor de edad, estas 18 semanas la mamá va a tener una estabilidad laboral reforzada, precisamente el mismo periodo que es la licencia de maternidad, donde no tiene que presentarse a cumplir labores, sino que bueno, su objeto, su justificación es básicamente poder atender a este menor de edad, poderla amamantar, etcétera, durante las 18 semanas. Por su parte, la licencia de paternidad es concedida al padre por 2 semanas. Es importante mencionar que en los casos de adopción, la duración es la misma que rige para madres y padres y también cuenta con una remuneración equivalente al 100% de sus salarios. Se otorga por 2 semanas al padre, también para acompañar, sobre todo en estas 2 semanas críticas, que son las más importantes para la mamá con su hijo, poder acompañarla en los cuidados que requiere tanto el bebé como ella posterior al parto. La licencia por luto se contempla como un permiso remunerado de 5 días hábiles, otorgado ante el fallecimiento de familiares con determinado grado de parentesco, teniendo un plazo determinado para la presentación del certificado de defunción y, de ser necesario, registro civil que comprueben el vínculo familiar. La licencia por luto tiene otras características, que en este caso es que al docente le fallezca un familiar. Ese familiar en cuanto al primer y segundo grado, también por afinidad, que sería el primer grado, y el primer grado civil también. Dentro de la licencia por luto se tiene que son 5 días hábiles desde el momento del fallecimiento, es decir, cuenta el mismo día. Por ejemplo, si fallece un familiar de los que ya describimos un día lunes, esa licencia contará desde el mismo día, lunes, no al siguiente día. Son 5 días hábiles. Conocer los tipos de licencias laborales, el periodo otorgado para cada una, la remuneración dada y los documentos exigidos para su sustentación se hacen importantes para evitar errores o inconvenientes futuros. Despertar educativo. Y es momento en Despertar Educativo de conocer el informe de la segunda invitada por parte de la Junta Directiva de ADIDA. Se trata de la Secretaria de Asuntos Laborales, Reclamos y Derechos Humanos, Yadira Sánchez Martínez. Cordial saludo para todos los televidentes, pero en especial a mis compañeros maestros y maestras. Hoy abordaremos un tema que genera inquietud en muchos docentes, especialmente cuando la relación con sus superiores no es la mejor, la evaluación de desempeño docente y la evaluación del periodo de prueba. Para entenderlo, es necesario recordar que hoy coexisten 2 estatutos docentes, el Decreto 2277 de 1979 y el Decreto 1278 de 2002. O Estatuto de la Profesionalización Docente, que aplica a quienes ingresaron por concurso después de la expedición de este. Estos estatutos difieren en cómo regulan la permanencia en el cargo. Los docentes del 2277 no tienen una evaluación de desempeño nacional. Sus funciones se rigen por orientaciones administrativas y el manual de funciones, informes, reuniones, planillas, entre otros. En cambio, el 1278 se basa en la lógica de la carrera administrativa, donde el ingreso, la permanencia y el ascenso dependen del mérito y la evaluación. La evaluación anual de desempeño del 1278 mide qué tanto cumple el docente o directivo con sus funciones, responsabilidades y metas. No es un examen de un día para otro, ni una opinión subjetiva. Es un proceso continuo y planificado basado en evidencias durante todo el año escolar. Son evaluados los docentes y directivos docentes del 1278 que ya superaron el periodo de prueba. A los docentes y coordinadores los evalúa el rector o director rural y a estos últimos los evalúa el superior en la Secretaría de Educación. El enfoque es por competencia, lo que implica valorar no solo lo que el docente sabe, sino lo que hace y cómo lo hace. Las competencias funcionales
abarcan la planeación de clases, actividades pedagógicas, evaluación del aprendizaje, gestión de proyectos y relación con la comunidad educativa. Las competencias comportamentales valoran el compromiso, el trabajo en equipo, el liderazgo y las relaciones interpersonales. Para garantizar objetividad, se construye una carpeta de evidencias con planes de clase, proyectos, informes, resultados y reconocimientos. Con base en esto, se asigna una calificación de 1 a 100 puntos en cargos como sobresalientes, satisfactorios o no satisfactorios. El proceso tiene varias etapas. 1. Planeación inicial, donde se explican los criterios y se construyen los resultados a alcanzar. 2. Seguimiento durante el año con recolección de evidencias y posibles ajustes. 3. Valoración final y entrevista de retroalimentación, donde se identifican fortalezas y aspectos por mejorar, idealmente con un plan de desarrollo profesional. Por otro lado, está la evaluación del periodo de prueba que aplica a los docentes nombrados por concurso. Tras al menos 4 meses de trabajo, el rector o superior jerárquico evalúa su desempeño con los mismos criterios de competencias. Si el resultado es favorable, el docente se inscribe en el escalafón del 1278 y adquiere la propiedad del cargo. Si es desfavorable, no se inscribe y puede ser desvinculado. En contraste, en el 2277 no existe una figura de periodo de prueba ni una evaluación anual. La estabilidad se basa en la vinculación inicial, el tiempo de servicio y la formación. Y los retiros suelen darse por procesos disciplinarios, no por bajo desempeño. En conclusión, mientras el 2277 garantiza estabilidad sin un sistema evaluativo formal, el 1278 apuesta por una carrera basada en el mérito, la mejora continua y la rendición de cuenta. Por su parte, los docentes etnoeducadores y aquellos vinculados en contexto de posconflicto también son evaluados bajo los mismos criterios para los docentes del decreto 1278. Compañeros docentes, si el año anterior no superaron la evaluación de desempeño y persisten las dificultades con su rector o evaluador directo, es importante solicitar con anticipación la asignación de un segundo evaluador. Esto para garantizar un proceso más objetivo y transparente, de acuerdo con la normatividad vigente. Les recuerdo que desde la Secretaría de Asuntos Laborales, Reclamos y Derechos Humanos, que lidero, contamos con un equipo conformado por abogados, una psicóloga y personal especializado en derechos humanos, siempre dispuestos a brindar orientación y acompañamiento a todos los docentes que lo requieran. Compañeros, estamos protegidos por el sindicato y la ley. El sacrificio es temporal, el beneficio será permanente. Feliz y bendecido domingo en familia. Despertar educativo. Y con el informe de la directiva Yadira Sánchez Martínez finalizamos Despertar Educativo. Recuerden que nos pueden ver todos los domingos en punto de las 7 de la mañana por el canal regional Teleantioquia y a través de las redes sociales, canales y medios digitales de la organización sindical. Porque la otra versión de los acontecimientos también es importante contarla. Despertar Educativo se constituye como el programa número 1 de la educación pública de Antioquia. Que tengan feliz resto de día. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIRA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.